Bueno, buenas noches a todos, qué rico verles nuevamente. Vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión, de recordar un poquito lo que ustedes mismos estudiaron, de aclarar algunas cosas y bueno, entonces vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Salvador. Amado Señor Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, trayendo a nuestro corazón y a nuestra mente tu palabra preciosa. Gracias, mi Señor, porque yo sé que tú nos amas a todos y cada uno de nosotros. Tú nos llamaste por medio del Evangelio. Nos has hecho tu familia, tu pueblo, tu cuerpo, tu esposa. Gracias porque tú mejor que nadie sabes nuestros momentos de debilidad y también nuestros momentos de lucidez en ti. Y creo que tú conoces nuestros corazones y sabes que anhelamos profundamente empezar a ponerte en el lugar que te corresponde, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Te rogamos, Señor, que podamos caminar de tu mano y que podamos recordar que la cruz fue la muestra de amor más grande tuya hacia nosotros y que nosotros podamos corresponder a ese sacrificio todos los días de nuestra vida. Oro por los que están aquí, que han tenido dificultades, problemas, temores, miedos, para que tú les consueles. También, Señor, gracias por todas las cosas lindas que hoy nos diste, por tener la vida, la familia, por poder tener tu palabra cercana a nuestro corazón, que es el tesoro más grande para nosotros. Y bueno, Señor, te ponemos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, voy a dejar así recogido las imágenes de ustedes. Cualquier pregunta. Pero es que si me preguntan no los puedo ver. No puedo ponerlo así. Bueno, en la clase pasada con Judicita estuvieron aprendiendo, estuvimos viendo la importancia del oír, ¿no? El meditar y el oír. Y hoy entonces vamos a seguir en este proceso de andando en la sabiduría, ¿cierto? El camino hacia la madurez y que se trata sobre renovando la mente. En esta clase, como bien lo hemos visto, cuando hablamos sobre la disciplina del oír, vimos que ¿alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, lo cierra, gracias. En la disciplina del oír vimos dos elementos importantes, que era la atención y la meditación, ¿cierto? Y para esta clase, que es la disciplina del hacer, entonces vamos a luego recordar la importancia de la obediencia y de la perseverancia, ¿cierto? En todo este proceso, el actor principal o el personaje principal, pues es el Espíritu Santo, que es el que nos capacita tanto para oír como para hacer, ¿sí? Creo que el mensaje claro de estos dos grupos de enseñanzas, tanto el que dio Judy como el que hoy voy a dar, pues recalca ese trabajo importante o ese papel importante del Espíritu Santo. Aclarando cositas de la doctrina en cuanto a nuestra iglesia AMIC, pues nosotros no somos un grupo que nos estemos adorando o orando particularmente al Espíritu Santo. Y se preguntarían por qué. Hay grupos de cristianos, de creyentes, que hacen un sobreénfasis en el Espíritu Santo. Entonces ellos nombran el Espíritu Santo, todo es el Espíritu Santo de alguna manera. Nosotros no tenemos esa tendencia porque entendemos por el Nuevo Testamento que aún el Padre le otorgó todo el honor y toda la gloria al Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros oramos, miren que en el Padre Nuestro
dice que oramos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Todo el honor, todo el centro de importancia en el Nuevo Testamento y para el Hijo de Dios lo tiene el Señor Jesucristo. Es decir, nosotros casi no oramos particularmente al Espíritu Santo. ¿Eso quiere decir que no lo reconocemos? No. Lo que pasa es que viendo desde el Nuevo Testamento, está establecido, está marcado que todo acercamiento se hace a través del Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo esté triste, al contrario, dice que cuando se honra al Hijo, se honra al Padre, se honra al Espíritu Santo. Pero si algo fue importante en lo que ustedes estuvieron aprendiendo en esta lección, es que sin la obra del Espíritu Santo, pues nosotros ni podemos ser obedientes ni podemos hacer nada para el Señor, porque no es por una capacidad personal la transformación y la obediencia que nosotros tenemos al Señor, ni esa madurez de ser igual o semejantes al Señor Jesucristo, ya entendiendo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ser a imagen del Señor? Llevando esas características de Él, su bondad, su amor, el perdón, ¿cierto? La mansedumbre, todo eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de ser semejantes al Señor Jesucristo. Entonces, en esta lección se recalca esa labor preciosa del Espíritu Santo en dos aspectos importantes como es la obediencia, escogiendo primeramente obedecer al Señor, y la perseverancia, que resalta el hecho de mantenernos obedientes en medio de las circunstancias aún más complejas y las más difíciles. Sin embargo, yo hice acá quiero hacer una pequeña aclaración, porque el autor, o no estoy de acuerdo con un concepto que el autor dijo en la página 111, en el párrafo 2, no sé si alguien tiene ahí de pronto las notas o no. Yo a ver si lo puedo hacer acá desde mi otro equipo, lo tengo. Pero el autor maneja un concepto que no va de acuerdo, a mi parecer, a lo que la escritura dice. Entonces, acuérdense que aunque el material es muy precioso, lo estamos estudiando, nuestra máxima autoridad, ¿cuál debe ser? ¿O quién es? La Biblia. Muy bien, la misma palabra. Entonces, aunque el autor nos parezca lindo, aunque el 90% de lo que él ha dicho o el 99.9% de lo que hemos estudiado va correcto, este punto me parece aclararlo. Y siempre por eso nosotros debemos tener una visión muy objetiva cuando estudiamos algo y siempre estar trayendo precisamente, permitiendo que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento. Entonces voy a aclarar el punto en particular con el cual no estoy de acuerdo. Él hablaba del poder del Espíritu Santo, y me gustaría de pronto ya salir de acá un momento y voy a buscar acá, creo que sí tengo abierta las notas de transformados. Muy bien. Página 111, para que todos miremos eso puntito. Donde dice controlada por el espíritu. Espérate, ya tengo, ya lo estoy buscando. Están viéndolo ahí conmigo, ¿cierto? Estoy buscando. Sí, sí. Ok, listo. Sí, acá. Resulta que el aula dice así, creo que es acá, sí. Gordito, sí. Dice, controlados por el espíritu, dice, no se debe confundir la morada del espíritu, la cual es la primogenitura de cada creyente, con el control del espíritu, lo cual es condicional. Cada creyente tiene la presencia del espíritu en su vida. Hasta ahí, estamos bien y ya vamos a aclarar nuevamente eso. Pero acá dice, pero no todos tienen el poder del espíritu. ¿Ok? Dice, pero no todos tienen el poder del espíritu. Y eso no es de acuerdo a lo que la escritura dice, porque los estudiantes de Hechos, los que estudiaron Hechos, ¿se acuerdan del versículo lema de Hechos? ¿Qué decía Hechos? 1:8. Los que se lo memorizaron. Pero tendréis poder.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dicen, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, aquí el poder del Espíritu Santo no es algo que no recibamos o que no tengamos. El poder del Espíritu Santo es la capacidad que Él nos da para tener la valentía para predicar, ¿cierto? La eficacia en su obra es una capacidad que proviene del Espíritu. Inmediatamente Él viene a morar en la vida del creyente. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando habla poder, acuérdense que ese término poder es la capacidad dada por el Espíritu para algo. Sin el poder del Espíritu Santo, pues nosotros no seríamos capaces de dar testimonio, de hablar del Señor, nada de eso. Así que ese poder ya lo tenemos porque eso viene cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, como me pareció importante, porque yo vi que algunos ya habían captado como eso y me di cuenta que los estaba confundiendo. Yo miré ahí sus tareitas y algunos dije, tenemos poemas. Entonces, no. Ahí claramente, y si lo leen, si lo leemos a un literal ahí, dice, pero recibiréis poder, ¿sí ven? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, si ya nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿tenemos ese poder o no lo tenemos? Sí, sí, Lo tenemos. porque ese poder es capacidad para testificar, como lo dice, y capacidad para testificar, valentía espiritual, eficacia en la obra de Dios, ¿sí? Es una capacitación que proviene del Espíritu, no del esfuerzo humano. Entonces, aclaro ese punto ahí de las guías que estamos estudiando. Recordamos también que sí, es cierto, cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo, del habitáculo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en los creyentes una vez entendemos el Evangelio. Ahí está bien. Listo, Isa. No estoy en pantalla ni nada, no. No, Merceditas, pero tienes abierto el micrófono. Entonces, entendemos que la morada del Espíritu Santo es algo que también viene por el entendimiento del Evangelio. ¿Lo comprendemos todos? Entendemos que esa morada, o sea, para la garantía de esa morada es porque la palabra de Dios lo dice, porque la Escritura dice que una vez habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Para recibir el Espíritu Santo no hay que esperar una condición especial, un evento sobrenatural sobre nuestras vidas. En algunos grupos cristianos se hace un sobre énfasis en los dones, como de lenguas, y dicen que para recibir el Espíritu Santo hay que hablar en lenguas. Y ya los que estudiamos Hechos, entendemos que eso es una mala interpretación del contexto del libro de los Hechos como libro transicional. ¿Sí? Y el tema relevante y que vamos a seguir tratando ahorita es sobre el control del Espíritu Santo, que eso sí lo vamos a ir desglosando un poquito en este estudio, ¿cierto? Pero el control tiene que ver precisamente, o la llenura del Espíritu Santo, tiene que ver con ese control especial que él tiene sobre la vida del creyente, ¿sí? En el libro de los Hechos había llenura o control sobrenatural en algunos momentos donde el Espíritu Santo tomaba control de las personas y, digamos, las usó para hacer cosas maravillosas, pero del control que vamos a hablar hoy es del control de ese gobierno del Espíritu Santo que tiene sobre nuestras vidas cuando somos obedientes, ¿cierto?, a su palabra. Vamos, creo que eso lo vamos a ir entendiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Fui clara con lo del poder? ¿Sí? Muy bien. Sí, Oh, no, súper claro. ¿Qué más, Talita? muy bien. Entonces, estábamos hablando, diciendo que
nos compete en esta parte la obra del Espíritu Santo en cuanto a la obediencia y la perseverancia, que también pues son obras del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, como lo decía el texto, es el agente que está en nosotros, que se ocupa, me encantó como lo dice ahí, ¿no? De cada transacción entre nosotros y Dios, ¿sí? Él tiene una labor importante en nuestra vida. Por ejemplo, una de las transacciones que hace el Espíritu Santo, que lo hemos hablado también, es interceder por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad delante del Padre. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje en Romanos? Que dice, no sabemos a veces cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante la presencia del Padre. Qué chévere, qué maravilloso saber que tenemos a un intercesor diario y continuo por nosotros y a nuestro favor. Eso lo hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Habla aquí de algo importante, que el Espíritu Santo es ese sello permanente. Digamos, si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo, nosotros no podríamos ir o no iríamos a la eternidad. El hecho de que nosotros tengamos al Espíritu Santo ya es la garantía de que nosotros también vamos a ir, ¿a dónde? A la eternidad. El sello fue una forma simbólica de pronto, una comparación, una manera de que el Señor quería que entendiéramos un concepto de un ser que es apartado para Él. Y en la antigüedad, por ejemplo, cuando se mandaba una carta, lo que se hacía era que se ponía un sello en cera y había un anillo con un logo, una imagen, y ese logo se ponía en la cera y todos sabían de quién o a quién le pertenecía esa carta. Como la Biblia fue escrita en ese contexto donde pasaba eso y era relevante esa forma, por eso el sello es usado en el cristianismo para enseñar esa pertenencia, el hecho de que nosotros le pertenecemos a Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Y son las arras o la garantía, ¿cierto?, de que nosotros estaremos con el Señor. Entonces, el Espíritu Santo es ese regalo divino que vino a morar en nosotros para ayudarnos en ese crecimiento espiritual. Él es el único que puede hacer realzar o que se manifiesten todas esas virtudes espirituales. ¿Qué significa y cómo se explica el estar lleno? ¿No? Que es o controlado. Eso es igual. Llenura y control es igual. Y cuando hablamos de llenura y control, no es que el Espíritu Santo se nos dé por medida. O sea, no es que Mercedes, Marta y Ángela tienen menos Espíritu Santo y yo tengo más Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un líquido, sino es un ser. Es Dios también, como el Padre y como el Hijo. Así que no podemos tener, ¿cierto? Por medida del Espíritu Santo. Es una forma que se usó para explicar el control que éste tiene en nuestra vida, ¿cierto? Y se usó el ejemplo del borracho. Voy a utilizar el término castizo. ¿Qué pasa cuando una persona está borracha? Está llena de tragos. Está llena, sí, pero ¿cómo sabemos que está llena de trago? Porque así a simple vista, pues Porque no puede pasar una persona Porque llena de habla trago. su capacidad de control. Su comportamiento es totalmente diferente. El comportamiento es totalmente diferente. ¿Qué, por ejemplo, qué comportamientos tiene un borracho? Pierde su capacidad de control. ¿No tiene control? ¿Qué ibas a decir, hermano Rafael? Es incoherente en la forma de actuar. Está controlado por el licor, entonces él no tiene control de su propio cuerpo, porque quien lo controla es el licor. El licor es el que manda la parada en todo lo que hace, ¿cierto? Muy bien. Mira que el Señor siempre ayudándonos a entender sus verdades espirituales con cosas que vivimos, como el borracho está controlado por el vino, pues el alcohol lo lleva a donde quiere.
Y el Señor contrasta, dice no como no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo controle todo lo que ustedes son. Y ese control, como el trago controla para algo inútil, ¿cierto? Porque aún me gusta mucho en Proverbios que dice que el borracho dice cosas incoherentes, ve cosas que no existen, pelea con lo que no hay. Eso dice la misma escritura del borracho. El que es controlado por el Espíritu, por el contrario, es controlado para todo lo que es útil, ¿cierto? Para hacer lo que le agrade al Señor. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. En esa obediencia, creo que nadie, en esa obediencia, entonces se trató de contrastar de alguna manera la obediencia que es una obediencia natural, la del humano, la de la persona común y corriente, y la obediencia que está bajo ese control del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? La contrastaron ahí con un personaje que, si no estoy mal, y la memoria no me falla, creo que se llamaba Juan. Y Juan quería dejar de mentir, ¿cierto? Pero las razones por las cuales Juan quería dejar de mentir no era por un reconocimiento de la cualidad de Dios, de que es un Dios de verdad, que aborrece la mentira y que mentir sería ofensivo para el Señor, sino porque él no quería mentir. Para no quedar mal. Muy bien. Entonces, el centro de la acción de Bueno, Juan, de no querer mentir, dime, Martica. era su imagen. Estaba cuidando también su imagen, su reputación. Muy bien. Entonces, si uno lo ve a grosso modo, pues era egocéntrico. Una visión egocéntrica. ¿Está mal no mentir? No. Pero la motivación, lo que impulsaba a Juan, no era realmente glorificar a su creador, a su Señor, o glorificar al Señor, sino en realidad exaltarse a él mismo, quedar bien con las personas, ¿sí? Uy, que no digan que soy mentiroso. Y vemos que esa clase de obediencia pues no es la que estamos buscando, ¿no? La obediencia que nosotros queremos es una obediencia que está centrada en honrar al Señor, que de alguna protege, aquí, bueno, aquí se escribió, protege la imagen de Dios, no porque Dios necesita protegerse, sino es una forma de decir, realza. Nosotros queremos realzar a nuestro Padre. Tal vez lo entendemos de una mejor manera cuando uno era, o bueno, en mi época, decir alguna ofensa contra la mamá era gravísimo, ¿cierto? Y aún decían que a uno le dolía cuando le decían, es que así como es el hijo, así es en la casa o así es la mamá. Eso era, eso era lo peor que le podían decir a uno si uno de pronto la embarraba. Y no, es que así es usted, así es su mamá. ¿Sí? ¿Alguno de la época mía vivió eso? ¿O ninguno? Sí. Sí. Al menos cercano de mi época. Muy Yo bien. creo que, Yo creo que, ¿qué? yo creo que aún a cualquier persona que le hablen mal de su mamá no les gusta. No le gusta, ¿cierto? Porque uno siente un celo por proteger la imagen de su mamá. Uno quiere darle una dignidad, darle un respeto a ese ser que lo ha cuidado a uno. Puede que uno con la conducta no lo haga, pero quiere dárselo a los otros, ¿entender? Pues muy bien, muchas veces nosotros no nos comportamos o no le damos ese respeto al Señor, ¿cierto? No lo demostramos con nuestra manera de vivir. Resulta que el autor habla que para poder como tener esa realidad de una obediencia perseverante, ¿sí? Hay como tres aspectos importantes. Primero, debe haber un arrepentimiento, ¿cierto? Un reconocimiento real de ese perdón de Dios, de que se ha ofendido a Dios, una actitud de sumisión, es decir, necesito
someterme a Dios. ¿Cómo así? La sumisión reconoce que yo no puedo ser una piedra suelta. Lo que sembró Satanás en el jardín del Edén es la idea de que nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos, que nosotros no necesitamos de las directrices de nuestro Creador, que nosotros podemos tener la sabiduría suficiente, particularmente, individualmente, para gobernar nuestra vida, que es lo que también el libro está diciendo, de que nosotros podemos gobernar o seguir nuestro propio camino, ¿sí? Pero la sumisión lo que dice es, reconozco la necesidad de que un ser superior a mí me guíe. Todo lo que hizo el Señor en la cruz para traernos a Él es demostrarnos que nosotros sin Él, pues no podemos. Y finalmente, la última parte de ese proceso es que somos dependientes, ¿no? Nosotros no podemos resistir esa mancha de la maldad que hay en nosotros por nosotros mismos. Nosotros requerimos del poder del Señor. Y ese poder o esa gracia especial también, porque eso es parte de la gracia del Señor, es el hecho de que el Espíritu Santo esté con nosotros en todo este proceso de transformación. ¿Sí? Nada, no es por nuestra propia fuerza que nosotros podemos lograr esa transformación. Por eso, de palabras más o palabras menos, el autor del libro está tratando de mostrarnos que a quien uno ama, a ese sirve, ¿cierto? Que a quien uno ama, uno le entrega todo. Estaba acordándome de un pasaje de la escritura, pero no me acordé la cita, pero dice también así, dice que al que mucho ama, al que mucho se le perdona, sí, es así, al que mucho se le perdona, mucho ama. Judicita, no sé si está aquí conmigo, de pronto tú puedes buscar por las palabras que te digo la cita, mientras yo sigo acá, si me puedes ayudarme. Pero más o menos dice así, como el que mucho ama, al que mucho ama, o al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Entonces, yo creo que la obediencia y el fallo de nosotros, o tal vez lo que le debiéramos pedir al Señor, es que nos ayudara a realmente valorar todo lo que Él nos ha dado. Porque muchas veces nosotros no nos entregamos completamente al Señor porque creemos que, o pensamos que estamos rindiéndole nuestra vida al Señor, pero realmente estamos siguiendo las directrices de nuestra propia forma de pensar, nuestras ideas, lo que oímos, ¿sí? Y no hay una conciencia real de la necesidad tan grande que necesitamos de depender de la guía del Señor. Listo, Joyce, léelo. Permíteme. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Eso quiere decir que hay a personas que se les perdona poco, no. Lo que estaba diciendo el Señor es que cuando nosotros realmente reconocemos lo mucho que nos perdona el Señor, lo que debe haber de parte de nosotros hacia el Señor es una respuesta de obediencia genuina porque lo amamos a Él. Por eso el autor decía, la obediencia no es una conformidad fría a normas. Cuando la vida cristiana se convierte en cumplimiento de normas, simplemente demuestra la poca relación que tenemos con el Señor. Es cierto que nosotros nos sometemos a las normas y a la moral del Señor, porque el Señor tiene una moral, unas cosas que para el Señor son buenas y unas cosas que son malas. Pero nos sometemos a esas normas porque lo amamos, porque para nosotros Él es la persona más importante y es la reflexión a la que el autor del libro también nos lleva. Si nosotros realmente reconocemos a nuestro Señor, le damos ese valor, y nuestra obediencia no va a ser tampoco una obediencia fluctuante, sino una obediencia perseverante, que le reconoce, que le ama, que le necesita, que les reconoce su dependencia. Por eso el pasaje aquí, y todo lo que hagáis,
hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo comencé a servir al Señor, el descubrimiento más grande es que yo serví al Señor, tenía 19, ¿qué? 23 años, cuando salí a servir en la visión cristiana de ese momento, dejar todo para servir al Señor. Esa era la idea. Yo dejé todo, mi casa, me fui a servir al Señor, sin nada, no tenía nada, dejé mi trabajo, renuncié a mi trabajo y dije, yo me voy a servir al Señor porque eso es lo que yo quiero hacer. Y hasta hoy sigo convencida de que eso es lo que quiero hacer, pero en ese momento así lo hice, ¿sí? Pero el descubrimiento más grande para mí es que yo pensaba que la obra del Señor era ir a predicar en ese momento a las tribus indígenas, que era a lo que había salido a preparar. Pero en el proceso del entrenamiento y de confrontarme con la palabra, me di cuenta que la obra del Señor comienza desde que yo me levanto y tiendo la cama, la manera en que yo trato a los seres amados que están a mi alrededor, como yo soy honesta en la tienda cuando compro, cuando hago un negocio y soy honesta, cuando me comporto con los otros de tal manera que yo honro al Señor y reflejo a mi Señor con todo lo que hago. O sea, la obra del Señor no necesito irme a ser misionera a otro país. Yo hago la obra del Señor en todo lo que hago. En cada detalle, hasta como yo lavo los platos, la manera en que los lavo, con buena gana, con una actitud correcta, cómo lo hago de mala gana, regañadientes, quejándome, ¿sí? ¿Cómo me relaciono con el vecino? ¿Cómo respeto la fila? ¿Cómo trato al viejito? Eso es la obra de Dios también. Obviamente sabemos que en un marco de salvación hay que hablar y predicar y eso es parte también de la obra del Señor. Pero lo otro también es significativo. ¿Saben por qué? Porque cuando hacemos eso, la obediencia y la perseverancia en todos esos campos, pues la obra del Señor también vamos a hacer. Cuando mi amiga Julie enseñó hace poco, o el año pasado creo que fue, un principio lo resaltó muy lindo y es, cuando uno es fiel en lo poco, uno es fiel en lo mucho. Cuando uno no es fiel en lo poco, uno no es fiel en lo mucho. Y cuando nosotros tenemos una relación a profundidad del Señor, nuestra obediencia y nuestra perseverancia nacen del amor y la relación que tenemos con Él. ¿Sí? Dice aquí, la perseverancia es la obediencia continua a Dios aún bajo presión. Es hacer lo correcto aunque cueste la vida. Es la virtud suprema del carácter que arranca el elogio. Él realmente tiene el carácter. Entonces, nuestra fidelidad y nuestra perseverancia al Señor se va a mantener bajo presión, pero digamos que eso va a ser un resultado de aprender a hacerlo en todas las áreas de nuestra vida, en lo poco. Cuando venga el momento difícil, grande, ¿dónde vemos el ejemplo? Lo vemos en el Señor. Filipenses, ¿no? Los que hemos leído de Filipenses. Vemos que la obediencia del Señor tuvo aspectos bien interesantes. Renunció a su propia voluntad. Una negativa absoluta a traicionar al Padre por cuidarse a sí mismo. Obediencia prolongada y dolorosa. Sumisión hasta el fin. Moriré antes de desobedecer a mi Padre. ¿Será que nosotros somos así? ¿Que estamos dispuestos a morir antes que desobedecer al Señor en algún aspecto? Falta mucho. Deberíamos. Los dos tienen razón. Deberíamos y nos falta mucho, ¿no? Que a veces al más pequeño momento de presión, flaqueamos y respondemos, ¿cierto? No a la manera para honrar al Señor, no como el Señor nos ha enseñado, no como el Señor nos ha animado, no con el ejemplo que el Señor nos ha dado, sino respondemos a nuestra manera. Por eso el Señor dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué implica tomar la cruz? Implica estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aunque en algunos momentos
haya un costo alto hasta el punto de pronto de tener que dar la vida. Eso es tomar la cruz. ¿Qué implicación tuvo la cruz para el Señor Jesús? Renunciar a su posición de hijo de Dios, renunciar a su gloria, estar entre un mundo que lo menospreció y finalmente terminar en una cruz muriendo con el fin de salvar a otros, que no lo iban a apreciar, que aún nosotros, como estamos diciendo, a veces ni lo apreciamos, sabiendo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, esa obediencia y esa perseverancia nos llama a tener una mirada hacia nuestro amado Salvador, una mirada hacia lo celestial, un reconocimiento de lo que hacemos, tal vez no tiene una recompensa inmediata acá en esta tierra, pero tenemos que aprender también a pensar que hay recompensas que las tendremos solo en la eternidad. Pero el Señor dijo que fuéramos perseverantes, dice que no desmayemos en hacer el bien, porque a su tiempo recibiremos, si no desmayamos, dice, ¿cierto? Entonces, por eso hay pasajes que dicen que he puesto los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque de las tierras son perecederas. Sí, estas cosas se pasan, pero esa obediencia, esa perseverancia que viene del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues se va a mantener. Y se va a mantener esa obra preciosa del Espíritu Santo en dos realidades, ¿cierto? Que lo dijeron, con el diáconos y el término doulos o siervo, ¿cierto? El diácono, que es lo que, por ejemplo, cuando escogieron los 7 en Hecho, utilizaron el término diáconos. Y diácono es una persona que cuida de las necesidades de otros, porque acuérdate que ellos fueron apartados, eran muchachos controlados por el Espíritu Santo, acuérdense que ellos hace ese énfasis en Hecho, eran muchachos controlados por el Espíritu Santo que estaban al servicio de las necesidades de las viudas en ese contexto. ¿Sí? Y el siervo, ¿qué característica hace el siervo? Es más importante lo que dice mi amo. Hago lo que mi amo dice. Aquí ya no vale lo que yo pienso. Y aquí la reflexión es complicada porque hoy en día la psicología y todo lo que nos enseñan, pues nos han dado un protagonismo al individuo. Hoy en día lo que prima es la necesidad del individuo y todo lo que hacemos es para que el individuo esté bien y si algo nos molesta, pues lo apartamos de nosotros. Pero el siervo del Evangelio, la idea, el concepto del Señor, del siervo, es uno que está dispuesto aún a sufrir, a hacer cosas que no necesariamente son agradables, con tal de llevar a cabo los propósitos de su amo. Y pues aquí viene la reflexión, ¿no? Porque ¿quién es el amo de nuestra vida? ¿Cierto? ¿Quién es el amo de nuestra vida? ¿Quién es la autoridad para nosotros? ¿A quién nosotros queremos servir? ¿A nosotros mismos o al Señor? ¿En cuántas cosas no queremos servir al Señor? ¿De cuántas maneras decimos, tú eres mi Señor, pero yo hago mis cosas a mi manera? ¿Cierto? Y yo las hago así porque a mí me gusta y porque me salen y me convienen. Y después sí metemos al Señor, ¿no? Ah, pero es que Señor, ayúdame, pero no le pedimos el consejo, no le dimos la dirección y no permitimos ese control del Espíritu Santo. Hubo una pregunta, y ya para terminar nuestra clase, que me surgió. Yo decía, bueno, creo que para nosotros los creyentes es difícil saber a veces, bueno, ¿cómo sé que yo estoy controlado por el Espíritu Santo? O sea, uno lo oye, ¿cierto? Ya sabemos, sí, debe haber un control, pero ¿cómo es ese control? ¿Cómo sabemos que estamos controlados? Y esta frase me gustó. Sé que el Espíritu Santo me guía cuando lo que voy a hacer refleja el carácter de Dios. Está de acuerdo con su palabra y produce paz, aunque no sea fácil lo que estás haciendo. Otra vez, sé que el Espíritu Santo me guía cuando lo que voy a hacer refleja el carácter de Dios. O sea, yo no puedo decir que el Espíritu Santo me está guiando y yo estoy no estoy siendo manso, no estoy siendo paciente, no estoy edificando.
no estoy perdonando. Es contrario. ¿Cómo voy a decir que me está controlando si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre? O estoy haciendo algo que yo sé claramente que la palabra dice que eso no está bien y voy a decir que estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. Pues no. ¿Sí? Entonces no es algo, no es, mire que el control del Espíritu Santo sí tiene unos márgenes, sí tiene unos limitantes, sí tiene unas cosas concretas para que yo sepa si estoy siendo controlado o no. Y les dejo entonces estas preguntas. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿esto está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Refleja el carácter de Cristo? ¿Hay paz o solo es un impulso y una emoción? ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque me cueste? ¿Sí? Como para aterrizar eso también del control del Espíritu Santo. Porque eso se puede volver algo muy místico. Yo puedo decir, ah, no, yo estoy controlado por el Espíritu Santo porque siento tal cosa. Usted puede estar sintiendo algo bonito, pero si eso no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, eso no está controlado por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque aquí el enfoque es, queremos estar controlados. Y por eso se hace necesario otra vez. No es que uno quiera recalcar, no es que uno quiera molestar, pero uno no puede saber si uno está siendo guiado o controlado por el Espíritu Santo si uno no tiene palabra, si es con lo que Él nos guía. Necesitamos profundizar, necesitamos conocer más escritura, necesitamos saber realmente los contextos de la palabra, no sacar versículos ahí, ¿cierto? Al azar y decir cosas que Dios dice que de pronto el Señor no está diciendo con ese versículo, sino que lo estamos sacando fuera de contexto y no lo aplicamos. Entonces, obediencia y perseverancia, el único que nos puede ayudar en ese proceso es el Espíritu Santo. Y el Señor ha dado al Espíritu Santo para que realmente tengamos el querer como el hacer. Y cierro con esto. ¿Qué tal si podemos decir, no, pero es que yo no siento el querer? Debe ser que Dios no quiere que lo haga. El querer y el hacer del Señor siempre están, porque el querer y el hacer del Señor van de acuerdo con la Escritura, con la voluntad de Él. Entonces, no, Dios siempre va a querer que usted perdone, y eso, esa es la voluntad de Él. ¿Sí? No, es que no siento perdonar, no, eso ya está escrito y esa es la voluntad del Señor, no es el sentir emocional, es la voluntad del Señor. Entonces, bueno, eso era como lo que tenía para hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Marcelita, yo tengo una pregunta. Digamos que siempre va a tener uno como ciertas dificultades para llegar a ser semejante a Cristo por la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Porque eh, pues a uno siempre la carne jala o jala y a veces pues no tiene el comportamiento más correcto en algunas situaciones. Cuando uno logre tener como el control, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra, si pudiera uno empezar a decir, yo ya estoy sufriendo una transformación. Voy a tratar de contestar eso. El error es pensar que el fallo necesariamente no es madurez. Fallar no es lo grave. La madurez y la transformación se ve cuando nosotros fallamos y gracias al Espíritu Santo somos más sensibles a ir al Señor inmediatamente. Porque el Señor dice que el que practica el pecado no es del Señor. ¿Eso qué quiere decir? El verdadero Hijo de Dios desafortunadamente va a fallar, porque lo que tú dices, vamos a ser engañados por el pecado. Pero la madurez se da cuando fallamos e inmediatamente volvemos al Señor. Somos más sensibles y hay una sensibilidad y por eso el Señor lo decía de David. David es conforme a mi corazón. David no fue sin fallo. David no fue que se equivocó porque ustedes saben que fue asesino, adúltero, ¿cierto? Hizo de todo. Pero David cuando se daba cuenta que él había ofendido a su Señor, el carácter de su Señor, él tornaba a su Señor inmediatamente. ¿Sí? Mi esposo me molesta
cuando yo peco contra él, yo también peco, ¿cierto? Y no reconozco mis fallos inmediatamente. Y él dice, mami, es más fácil, más rápido reconocer el error que querer justificarlo. Y uno hace la vuelta más larga cuando uno quiere justificar en vez de reconocerlo. Bueno, tal vez no es el todo, Martica, y no es que tú vas a llegar un día y vas a ser perfecta en el sentido que no te vas a equivocar, ¿sí? Pero lo que sí va a hacer el Señor a medida de que tú dispones tu corazón a la palabra, a ese proceso de exponerte, es sensibilidad hacia la voluntad de tu Señor. Y eso tú sí lo vas a ver y no está mal. Cada día tú vas a ver la vida con los ojos de tu Señor. Y eso yo te lo garantizo porque eso el Señor lo dice. Él dijo que comenzaba la obra y la iba a perfeccionar. ¿Sí? Y la voy perfeccionando. Y se perfeccionará totalmente en el cielo. Tal vez acá acá no nos debemos es desanimar cuando fallamos. El fallo no es el problema. El problema del fallo es ser obstinados y no ir al Señor y reconocerlo. Y darle y permitir que el Señor nos ayude a ser sensibles, porque cuando nosotros resistimos al Señor, lo que hacemos es endurecer nuestro corazón, se llama cauterizarlo. Eso es lo peor que hacemos. Cuando nosotros no reconocemos eso, lo que hacemos es cauterizarnos, perdemos esa sensibilidad espiritual. Entonces, otra vez, el problema no es el fallo, el problema es no ir al Señor. Y otra vez, el Señor va a estar con nosotros, con su Santo Espíritu, para ayudarnos en ese proceso de seguir siendo a la imagen de su Hijo, porque eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces, no nos desanimemos en el proceso y demos gracias al Señor por tener a su Santo Espíritu que nos ayude a ser obedientes y a perseverar también en ese proceso. No sé, Martica, si... Sí, perfecto. ¿Sí? Claro. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Nos veremos la próxima clase con lluviositas. Muchas gracias, Muchísimas Marcelita. gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Feliz para todos. noche. Gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias, buenas noches.